En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Bueno, pues se lo venimos contando. Ahora, por lo visto, resulta que de la asquerosa entrega por parte de Pedro Sánchez, del Gobierno de España y de toda la política española a los bilduetarras, lo importante va a ser si lo fraguaron en un caserío o en un Burger King a las afueras de Lekeitio. Miren, aquí lo impresentable de esa unión es que Pedro Sánchez ha entregado literalmente, regalado ya totalmente, pero por completo, la entrada en todas las instituciones, el Ayuntamiento de Pamplona, el que los chavales no vayan a saber, porque está fuera de todos los programas escolares, la realidad de lo que es ETA, que se les haya dado el control de políticas sobre supuesta memoria democrática, hasta de reforma laboral, documento que pasó por las manos y se lo tuvo que supervisar Bildu, que ha entregado por completo el rediseño de una Navarra para entregársela al País Vasco, que está entregando el País Vasco a los bilduetarras y que ha sacado etarras de las prisiones por todas partes. Ese es el acuerdo. Si lo firmaron en una tienda de campaña como si lo firmaron en la trastienda de su tía, la del pueblo, me da olímpicamente lo mismo. Carlos Urquijo, ¿cómo estás? Carlos, buenas noches. Carlos, vamos a ver, estaba yo comentando esta historia porque me parece nauseabundo que ahora sale esta información y se está poniendo en duda la veracidad. Yo no sé si es real, si no es real. Sé que aquí cada periódico hace la función que tiene que hacer, investiga. Yo darle credibilidad a Otegi me niego radicalmente, hasta ahí podríamos llegar. Darle verosimilitud a este gobierno me entra la risa floja, pero sobre todo lo que me parece ridículo es que andemos discutiendo si hubo un pacto o no hubo un pacto, si hubo una entrega o no hubo una entrega por parte de Pedro Sánchez de la gobernabilidad entera a Bildu, después de 382 traslados de presos, que se dice pronto, y después de las famosas progresiones a tercer grado, 28 desde que está Sánchez antes de darle las competencias penitenciarias y después 96 progresiones de penas para un total de 78 etarras, 47 libertades condicionales. Dice que si ha habido acuerdo, que si no ha habido acuerdo. Por Dios, ¿pero qué es lo que les falta por entregar? Yo creo que la veracidad o no de esa reunión en Bilbao entre Otegi y Sánchez es irrelevante, ¿no? Si es un bulo o no, yo creo que es irrelevante. En cualquier caso, entre pillos han dado juego, porque Otegi y Sánchez lo niegan y, sin embargo, Koldo dice que se celebró. Y digo que es irrelevante porque hay que ir al fondo del asunto, ¿no? Yo creo que es Exacto. Que la realidad confirma, o los hechos confirman la estrategia que se puso en marcha hace ya mucho tiempo, ¿no? Porque yo creo que quizá la gente se ha podido escandalizar con esta hipotética reunión porque tiene mala memoria, ¿no? Yo creo que en todo caso, si se hubiera celebrado esa reunión, sería la segunda parte de la traición al Estado de Derecho que comenzó a fraguarse hace ya 24 años, en 2001, en el caserío Chillarre, en el pueblo de Arnaldo Otegi, precisamente, en el Goibar. Ahí se comenzaron a reunir por orden de Zapatero, que además hay que recordar que acababa de firmar el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo en diciembre del año 2000. Ahí, en 2001, nada más empezar el año, empezaron a reunirse Jesús Eguiguren, que entonces era el secretario general de los socialistas guipuzcoanos, y Arnaldo Otegi, ¿no?, para pactar lo que ellos llamaban un final diálogo de la violencia, es decir, la negociación política con la banda terrorista. Y como estas conversaciones duraron bastante tiempo, después lo que acordaron es que, tras su ilegalización, había que permitir el regreso de nuevo de ETA a las instituciones, ¿no? Y, bueno, ese regreso era precisamente para preparar el terreno a la cogobernanza actual que tenemos, ¿no? Porque ¿cuál era la estrategia del año 2001? ¿Cuál es la estrategia, en definitiva, desde que llegó Zapatero a la Secretaría General del PSOE? Pues una estrategia doble. La primera, demonizar a la derecha para que se hiciera en torno a ella un cordón sanitario y no pudiera gobernar. Y lo segundo, deshacer la unidad de España, o a costa de deshacer la unidad de España, para Bildu deshacerla y para el PSOE a costa de deshacer la unidad. Es decir, volver casi un poco a la situación política o al ambiente de febrero del año 36, cuando se presenta el Frente Popular contra la CEDA, ¿no?, o contra la derecha, ¿no? Por lo tanto, que se celebrara o no esa reunión es irrelevante. Las consecuencias son evidentes, que es que hay una coalición a prueba de bomba, nunca mejor dicho, entre Bildu y el Partido Socialista. En estos momentos, Bildu es el auténtico salvavidas de Pedro Sánchez.
Sí, sí, no, totalmente. Fíjate, es que además, si vamos repasando toda la política de Pedro Sánchez, dices, pero ¿en qué se separa en estos momentos de la política de Bildu? Es que vamos a decirlo llanamente. O sea, en política económica es exactamente la misma que la que tiene Bildu. Es decir, es una política en materia fiscal confiscatoria, es una política que va en contra de los propietarios, es una política en favor de delincuentes como los ocupas, etcétera. Vamos avanzando. En política separatista se ha eliminado el delito de sedición, se ha emitido o se ha aprobado la ley de amnistía, una ley que lleva dentro una petición de perdón a los delincuentes y a los golpistas y se da una legitimación de sus objetivos separatistas. En cualquier otro tipo de materia, nos vamos por ejemplo a materia laboral, se negoció con ellos. Uno de los documentos en los cuales se plasma la reforma laboral de Yolanda Díaz venía elaborado por Bildu y coincidía en la práctica totalidad de lo que se ha aprobado. Si no fueron más allá es porque tenían miedo de que se les hundiese el sistema económico, de que se fuesen determinadas empresas, pero todo tiene una coincidencia plena en estos momentos ya entre el Partido Socialista y Bildu. La entrega de Navarra la están materializando, incluso los acuerdos, y efectivamente me da olímpicamente lo mismo. Anchón Alonso, el socio de Santos Cerdán, claro que estuvo en las negociaciones para conseguir ese apoyo de Bildu al Partido Socialista. Entonces, que si Koldo les llevó en un coche, no les llevó en un coche al caserío, pero ¿y a mí qué más me da? Pero si lo cierto es que el Partido Socialista se ha convertido en Bildu. Es que sobre todo coinciden en lo que ellos llaman ser partidos progresistas o de progreso y partidos antifascistas, ¿no? Ya al comienzo de su llegada a la Moncloa, Pedro Sánchez habló de construir un muro, ¿no?, para frenar a la derecha, ¿no? Y ahora precisamente el sábado pasado hubo una manifestación en Bilbao convocada por Bildu con el lema Askatasuna y Sea, viento de libertad en castellano, que era una manifestación, así lo dijo Arnaldo Otegi, antifascista, ¿no? De hecho, Arcaiz Rodríguez, que es el secretario general de Sortu y secretario de Acción Política de Bildu, que recuerdo que fue condenado a 8 años de prisión por el caso Bateragune, dijo que estaba muy satisfecho y que el País Vasco era, o Euskal Herria, como dicen ellos, es un país movilizado y comprometido con profundos valores antifascistas, y dijo lo último que dijo, por eso decía lo de coincidir en ser progresistas y antifascistas, dijo que adoptarían los compromisos necesarios para evitar que el fascismo, el bloque reaccionario, refiriéndose lógicamente a PP y Vox, alcancen el poder. Por eso que hay una plena comunión en cuanto a los objetivos entre el Partido Socialista de Pedro Sánchez y Euskal Herria Bildu de Arnaldo Otegi. No, totalmente, totalmente. ¿Cómo crees que acaba esta historia? O mejor dicho, ¿por qué crees que le ha preocupado? Porque a mí me ha llamado la atención que el Partido Socialista saliera a desmentirlo. Y yo te adelanto, Carlos, que he llegado a pensar en algún momento si en alguno de los encuentros, no sé si en el caserío o en el parque de bolas, me da olímpicamente lo mismo, si en alguno de los encuentros, conversaciones con intermediarios o sin intermediarios que hayan tenido, se ha podido llegar a pactar algo que sí que le preocupa al Partido Socialista. Yo no me veo al Partido Socialista preocupado en estos momentos porque le diga que se ha encamado con los herederos de ETA. No, lo sabe toda España. O sea, esto no tiene discusión. De hecho, ellos están convencidos de que ya ni tan siquiera les supone un coste electoral, por lo menos entre sus votantes. Y yo he tenido la sensación de que lo mismo Koldo lo que está es enseñando la patita y diciendo, bueno, si cuento esto, ¿vale?, puedo contar el contenido de algunos de los pactos. Y a lo mejor el contenido de algunos de los pactos coincide con el contenido de los pactos con PNV. Y con PNV hay que recordar que pactaron puestos que todos ellos eran tendentes a la concesión de obras públicas. Uno en Adif, que daba obras públicas. Otro en el Ministerio, le llamaban entonces de Medio Ambiente porque todavía no estaban definidas las carteras y no se denominaba con la nueva nomenclatura, que es Transición Ecológica, que es el que daba, y además decían, en la parte en la que dan las licencias, ¿vale? Es decir, para que no entorpecieran obras públicas. Y el tercero era el reparto de los fondos, que era la SEPI. Yo no sé si es que puede haber algún tipo de acuerdo de este estilo con Bildu. Bueno, pero si es que, en cualquier caso, al Partido Socialista de Pedro Sánchez le da absolutamente todo igual con tal de permanecer en el poder. Ahora su preocupación es a ver a quién encuentra para sustituir al recién dimitido fiscal general del Estado por la condena del jueves pasado, ¿no? Si siempre el PNV ha estado presente en el Consejo General del Poder Judicial, en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Allá donde el PNV le ha interesado estar, el PSOE, pues bueno, le ha puesto alfombra roja, ¿no? Y en cuanto a Bildu, el blanqueamiento es tal que ya esto le importa un pito lo que diga Otegi o lo que pueda decir Koldo. Ellos están ya, el Partido Socialista está a otra historia, ¿no? En ver
Es decir, su entrega al separatismo catalán o vasco y al brazo político de ETA está superado hace mucho tiempo y ya no les va a pasar factura en absoluto. En todo caso, los que podrá pasar factura es la corrupción de la familia de Pedro Sánchez, o el fiscal general, o el jefe del Estado, o la financiación del Partido Socialista. Pero el otro está ya amortizado y olvidado, ¿no? Ya digo que esto empezó ya a comienzos de este siglo con Zapatero, con todo lo que hizo, lo que hemos comentado antes, de las conversaciones de Chillarre, bueno, y después todo lo que organizó con la ley de memoria histórica, que ahora la han perfeccionado los socialistas con la memoria democrática, etcétera, y todo demás, los presos que comentabas al principio, que ya solo quedan 40 en régimen cerrado. Eso, primero, ya la gente lo tiene olvidado y el que lo recuerda, pues bueno, pues piensa que hay que pasar página y que hay que dedicarse a otras cuestiones, ¿no? Por lo tanto, esto a Pedro Sánchez le deja absolutamente frío el que hoy le mencionen esas conversaciones o cualquier otra que hubiera podido tener. Oye, vamos con la acción de Bildu, porque ellos tienen clarísimo que gracias a todo lo que han conseguido con Pedro Sánchez pueden pasar a la acción cada día de forma más notable, cada día de forma más grave, y tenemos manifestación de Bildu para el 22 de noviembre y Josu Ternera con el libro de memorias. Sí, es lo que comentaba antes, ¿no? Como en el colmo de la hipocresía, que se presenten unas miles de personas en Bilbao, bueno, pues eso, que se presenten como los adalides de la lucha contra el fascismo, ¿no? Cuando fueron los totalitarios que trataron de imponer a sangre y fuego una dictadura comunista en el País Vasco, pues hasta hace 15 años, ¿no? Que fue el último atentado terrorista, ¿no? Ya digo que salieron muy ufanos, tanto Arkaitz Rodríguez como Arnaldo Otegi, pues a decir lo que recordaba antes, ¿no? Que ellos estaban muy orgullosos de cómo nos movilizamos los vascos, como al parecer nos movilizamos hace también una semana, cuando jugaron las elecciones de Palestina y Euskadi en San Mamés, y también hicieron un alarde de la solidaridad del pueblo vasco, y el alarde de este fin de semana, del sábado, pues fue el de presentarse como el freno al fascismo, ¿no? Que ellos van a ser, pues aquellos carteles del no pasarán también, guerra civilistas, ¿no? Sí. Pues parece ser que en el País Vasco no pasará el fascismo y, sin embargo, los fascistas son los que convocaban la manifestación, que eran los de Euskal Herria Bildu, ¿no? Y luego también es increíble que se hayan publicado este fin de semana las memorias del terrorista Josu Ternera, ¿no? Que las escribe un tal Fernando Alonso y las edita y distribuye el periódico Gara, ¿no? Que Gara, con esto lo que hace es demostrar una vez más que es el sucesor de Egin, ¿no? Egin también hay que recordar, porque la gente se olvida y no tenemos memoria, o la tenemos muy flaca. Egin era el diario en el que se señalaba los objetivos de ETA, en la que ETA se comunicaba con sus comandos. Este periódico fue cerrado por un juez que curiosamente se presentó el domingo para denunciar lawfare en la Plaza de las Salesas, que es Baltasar Garzón. Pues este periódico Egin, cuando Garzón era otro Garzón distinto, fue cerrado el 15 de julio del año 78 porque era, según dijo el juez Baltasar Garzón, un instrumento del entramado delictivo de ETA-CAS, ¿no? Y curiosamente, este individuo que se pasea con toda tranquilidad por París y por toda Francia, Josep Ternera me refiero, se dictó desde la Audiencia Nacional en octubre del año 2015 contra él una orden de detención y entrega por crímenes de lesa humanidad, porque por primera vez se abrió entonces, fue el juez Juan Pablo González, se abrió juicio oral contra la cúpula de ETA por la teoría de la autoría inmediata por dominio de organización, ¿no? El caso es que 10 años después, este individuo sigue paseándose tan tranquilamente y en libertad por París y por toda Francia, ¿no? Que es donde se ha celebrado la entrevista o las entrevistas con este periodista para publicar ahora sus memorias, ¿no? A mí me parece que esto es intolerable, pero estas son las relaciones que tenemos, no sé, o lo poco que sirve a veces el estar en la Unión Europea, al menos desde el punto de vista de la cooperación judicial. Ya Carlos, han pasado 10 años. Claro.
de la orden de detención y entrega, y el tío sigue tan campante paseándose por las calles de París. Me imagino, Carlos, que el estar en la Unión Europea sirve más si el otro te lo quiere dar y tú quieres que venga, ¿sabes? Y si ni él te lo quiere dar y tú no lo reclamas, pues no sirve para nada, claro. Efectivamente. Porque yo estoy absolutamente convencido de que dentro de los pactos está la inacción con Josu Ternera. O sea, eso es obvio, literalmente obvio. Oye, vamos con el repaso que tenemos de esta gente, por llamarle algo, que tiene metido Bildu, Sortu, todo el entramado. Vamos con Pernando Barrena, que es un clásico, que también tiene su historial, obviamente. Sí, efectivamente, Pernando Barrena, flamante eurodiputado en el Parlamento Europeo y miembro del Comité Ejecutivo de Bildu, fue condenado en 2016 a 2 años de prisión por pertenencia a banda armada, ¿no? Curiosamente, la Fiscalía pedía una pena superior, pero bueno, al final se consiguió una rebaja para él y otra serie de personas que estaban imputadas por este delito de pertenencia a banda armada, porque, en un texto recogieron su voluntad de reparar a las víctimas del terrorismo, ¿no? Que yo no sé exactamente en qué se ha traducido esa voluntad de reparar a las víctimas del terrorismo. A mi juicio, en nada. Pero eso le valió para que la petición, que era muy superior, quedara en 2 años, y esa fue la condena. Y bueno, pues ya digo que hoy se pasea también muy tranquilamente defendiendo los intereses de Euskal Herria y luchando contra el fascismo en Bruselas, en el Parlamento Europeo, ¿no? Pernando Barrena. Lo que pasa es que, claro, a mí, fíjate que la historia famosa de lo de pedir perdón me hace mucha gracia, porque a mí la única parte que me interesa de eso, porque lo de pedir perdón o no pedir perdón es tan absolutamente subjetivo que además te lo puede redactar un abogado, se envía a la familia, a lo mejor tú no tienes ni idea, o sea, a mí eso no me sirve para nada, ya sé perfectamente lo importante es colaborar con la justicia para el esclarecimiento de los crímenes impunes, que es lo que ninguno hace. Es que esa es la historia. A mí la parte que me interesa es la otra, es la de colaborar con la justicia. ¿Ha colaborado alguno con la justicia? No. Y Carlos, lo que es peor, ninguno. Le ha pedido la Fiscalía de hoy ya no Álvaro García Ortiz, pero hasta hace 5 minutos de Álvaro García Ortiz, y ahora lo será de otra persona exactamente igual que Álvaro García Ortiz. ¿Ha pedido alguna vez que colaboren con la justicia? No lo ha pedido nunca. Nunca. No lo han pedido, y como sabes, además, muchas de las progresiones de grado de los terroristas de ETA, la mayoría, no son ya ni siquiera recurridas por la Fiscalía. Sí, sí. Totalmente. Bueno, vamos con nuestro homenaje a las víctimas de esta gentuza, de estos asesinos, que yo creo que es lo mejor que podemos hacer precisamente por la gente que pagó con su vida el enfrentarse a estos asesinos. Pues mira, empezamos el 18 de noviembre del año 82 con Carlos Manuel Patiño, que era un pintor, el pintor de brocha gorda. Estaba circulando en el coche con otros 2 compañeros de trabajo en Rentería, y fueron ametrallados por un comando terrorista porque pensaron que les confundieron, eso se dijo posteriormente, con guardias civiles, ¿no? Y 2 compañeros fueron heridos y Carlos Manuel Patiño resultó asesinado. El 18 de noviembre del 90 hubo un doble asesinato en Santurce. Fueron asesinados Daniel López y José Francisco Hernández, los 2 policías nacionales. 2 dotaciones del Cuerpo Nacional de Policía regresaban a la base después de prestar servicio en el campo de fútbol de Santurce. Los terroristas hicieron estallar a su paso un camión bomba cargado con 100 kilos de amonal y 200 kilos de metralla. Lógicamente, con esta carga de esas 2 dotaciones resultaron asesinados Daniel López, como decía, y José Francisco Hernández. El 19 de noviembre del 91, en Galdácano, fue asesinado el sargento de la Guardia Civil, Pedro Carbonero, tiroteado en la calle y rematado en el suelo con un tiro en la cabeza. Otro doble asesinato, esta vez en Basauri, el 20 de noviembre del 78, fueron asesinados Benjamín Sancho y José Benito Sánchez. Eran los 2 policías nacionales. Yo recuerdo esto además porque yo pasaba por el autobús cuando iba al colegio, por delante precisamente del campo de fútbol, donde estaban jugando un partido de fútbol, 33 policías concretamente estaban jugando un partido o jugando a la pelota, en definitiva. Y desde la autopista los terroristas les ametrallaron mientras estaban practicando deporte, y aparte de haber unos cuantos heridos, resultaron asesinados, como digo, Benjamín Sancho y José Benito Sánchez. El 21 de noviembre del 80, en Ibarra,
fue asesinado en la Guardia Civil, Aurelio Prieto, a tiros, cuando se acercó a identificar a dos sospechosos en las inmediaciones del lugar en el que había estado secuestrado el industrial Pedro Abreu. Los terroristas, al pedirles la identificación del Guardia Civil, respondieron a tiros y lo mataron. El 21 de noviembre, pero del año 2000, fue asesinado, esto sí que lo recordará la gente, el exministro del Partido Socialista en Barcelona, Ernest Lluch, asesinado de 2 tiros en la cabeza cuando accedía en su coche al garaje de su casa. El 22 de noviembre del 88, otro doble asesinato, esta vez en Madrid. Fueron asesinados Jaime Bilbao y Luis Delgado. Jaime Bilbao era un directivo de Radio Televisión Española y falleció al estallar un coche bomba que se había colocado con 60 kilos de amonal junto a la Dirección General de la Guardia Civil. Y resultaron heridos 46 agentes de la Guardia Civil. Y Luis Delgado también falleció en este mismo atentado. Era un niño de 2 años, iba en otro coche con sus padres, y su madre estuvo varios días en coma, con graves heridas en el cráneo, y no pudo asistir al entierro de su hijo. El 22 de noviembre del 93, en Bilbao, fue asesinado un sargento mayor de la Ertzaintza, Joseba Goicoechea, asesinado a tiros al parar su coche en un semáforo. El 23 de noviembre del 84, en Irún, fue asesinado el policía nacional Mohamed Abderrahman, alcanzado de lleno por una granada lanzada contra la patrulla que custodiaba el peaje de la autopista Bilbao-Beovia. El 23 de noviembre de 2001, otro doble asesinato en Beasain esta vez. Fueron asesinados los ertzainas Ana Isabel Arostegui y Javier Mijangos. Estaban regulando el tráfico en un cruce de la Nacional 1 cuando fueron tiroteados por varios terroristas de ETA. Incluso Ana Isabel Arostegui intentó defenderse sacando su arma, pero no pudo hacer nada y le remataron en el suelo. El último atentado que recordamos hoy se produjo el 24 de noviembre del año 75. Fue asesinado en Oyarzun su alcalde, Antonio Echeverría. Llamaron a la puerta de su domicilio unos terroristas, abrió un familiar y dijeron que tenían un recado del alcalde de Hernani. Entonces salió Antonio Echeverría para ver qué es lo que querían, y al acercarse a la puerta le tirotearon y lo mataron. Estos son los 15 asesinatos que recordamos hoy. Bueno, pues Carlos, vamos a mandarles a todos nuestro más cariñoso abrazo, por supuesto, y nuestro más absoluto homenaje, y todo en lo que les podamos ayudar, evidentemente les ayudaremos. Carlos, que un placer enorme y un abrazo. Un abrazo fuerte, Carlos. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues nosotros nos marchamos. Quédense con una fecha marcada porque se está acercando, la del jueves. Y la del jueves puede ser una fecha en la que, quién sabe, pero podría ocurrir perfectamente, Ábalos y Koldo, o uno de los dos, o los dos, entren en prisión preventiva. Veremos qué es lo que pasa, porque ahí se puede poner en marcha el cronómetro de ver si alguno decide rebajar pena, precisamente elevando el disparo hacia arriba y señalando al responsable de todo esto, que es Pedro Sánchez. Les esperamos a todos mañana, ya saben, el miércoles, por cierto, les esperamos en Zaragoza. Mañana, como siempre, régimen normal. ¡Viva España y viva la libertad!